Año de 1797, en un día o días como hoy, porque fue un fenómeno que tomó un tiempo, ya no se decía o no se decía entonces que era el 4 al 6 de septiembre, sino que era la época de Fructidor. En la Revolución Francesa resolvieron cambiarle los nombres a los meses y entonces eran Brumario y Fructidor y Vendimiario. Le cambiamos el nombre, le cambiaron el nombre porque era una nueva era, la era de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa había hecho crisis, mis queridos amigos. Después de que le cortaron la cabeza al rey Luis XVI, viene entonces una época en que la Asamblea gobierna como quiere y gobierna bajo el terror. Francia tiene que enfrentarse a intentos de invasión que vienen de los países que fueron sus vecinos, sus aliados y sus contendores siempre. Y ese es un equilibrio muy inestable. Pero para mantener ese equilibrio, Robespierre desata el régimen del terror. Nunca fue eso más espantable. Los años de 1792 y 93 fueron atroces. Las masacres en las cárceles de Francia son el horror. Cuando vienen a veces expertos de la ONU a hablarnos de derechos humanos, les decimos sí, hablemos de derechos humanos y no recuerden que ustedes son, y no olviden que ustedes son los mayores violadores de derechos humanos en la historia. Lo que pasó en las cárceles francesas con los nobles o gente o aristócratas franceses, eso no tiene nombre. Los citaban uno por uno a las puertas de la cárcel y ahí estaban unos borrachos, disque proletarios o pues del pueblo. No, el proletario no era el nombre que se utilizaba entonces. Marx no había regado todavía su lenguaje de vindicta y de venganza sobre el mundo. Eran los del pueblo y los del pueblo le hacían un juicio sumario, maltrataban a la víctima y la mataban ahí. Y eso fueron decenas y centenas y millares de personas. Y después los otros iban al cadalso, guiados por la mano y por la voz de un hombrecito que era todo pulcritud, que era todo cuidado, un abogado de Arras llamado Maximiliano Robespierre, que produjo una cosa terrible, acompañado de algunos bárbaros como Saint-Just, un hombre muy bien puesto, que era compañero de él en esas andanzas, y probablemente también lo era Marat, y decimos que probablemente porque Marat murió antes de haber completado su ciclo revolucionario de la mano de Carlota Corday, que lo mató en una bañera. Pero Robespierre desató un régimen de terror espantable. Esos eran miles de personas que eran conducidas a la guillotina, un sistema mucho más eficaz de cortar la cabeza que los que existentes entonces en las guerras civiles de Inglaterra utilizaban el hacha asesina, que ustedes la pueden ver cuando visiten Londres. Y así mataron un rey cortándole la cabeza. En Francia era con la guillotina y mataron a otro rey cortándole la cabeza. Miles iban a la guillotina montados en unos carros llenos de heno, que eran el espectáculo para el pueblo francés. Qué cosa tan maravillosa. Y eran oleadas de gente. Y cuando le llegó el turno a los girondinos, esos que quisieron, que les dio miedo ser de derecha, entonces resolvieron quedarse en el centro y terminaron guillotinados todos, que es el destino de los débiles, que es el destino de los que son frágiles y de los que llaman de centro en épocas revolucionarias. Pues el pueblo francés llegó un momento en que se desesperó de esa violencia y a Robespierre le hicieron su propio juicio revolucionario. Se lo hicieron las personas que sabían que estaban condenadas a muerte y a quien Robespierre les iba a quitar la cabeza, como José Fouché, por ejemplo, como el señor Tallien, quien fue desafiado por su esposa, que estaba presa en una cárcel esperando también el momento en que la llevaran a la guillotina, porque eran hombres y mujeres por igual. Y así asesinaron a María Antonieta y asesinaron a la familia de Luis XVI de la manera más cruel. Pues bien, el pueblo francés se cansó.
vino la revolución contra Robespierre, le cortaron la cabeza a Robespierre y a Couthon y a Saint-Just, a los grandes partidarios de la época del terror, y entonces vino un vacío de poder que llenó el directorio. Y el directorio estaba tambaleando y al directorio lo querían tumbar los viejos revolucionarios del terror, y ahí vino el general vendimiario Napoleón Bonaparte, un joven corso que sabía muy bien dónde poner fusiles y las ametralladoras, y acabó en la época, en el mes de vendimiario, con la revolución que se preparaba contra el directorio. Pero Napoleón quería grandes éxitos militares, quería grandes triunfos, los estaba obteniendo en Italia, fue hasta Egipto, con suerte varia de la que hablaremos algún día. ¿Y cuál era el problema? Pues que el directorio estaba siendo amenazado ahora, no ya por las fuerzas revolucionarias que Napoleón, el general vendimiario, había derrotado, sino por las fuerzas realistas. Napoleón lo meditó, pensó bien, ¿con cuál me quedo? ¿Con el directorio o con los partidarios del rey que quieren acabar con el directorio? Y resolvió que con los partidarios del rey no tendría el lugar en la historia que sí tendría si mantenía al directorio al que luego derrocaría. Y por eso vino Fructidor. Y Napoleón mandó a un hombre, Augereau, que era un hombre tan valiente como salvaje, que llegó a Francia y le preguntaron, ¿usted qué viene? Y dijo, yo a matar partidarios del rey. Así, con esa tranquilidad. Y vino entonces el Fructidor, que fue el golpe contra los realistas que estaban clamando contra el directorio. Napoleón, segunda vez que Napoleón salva al directorio, esta vez no en el mes de vendimiario, sino en el mes de Fructidor, del 4 a 6 de septiembre de 1797. Pero el directorio podría mantenerse. Habría espacio político y espacio real de fuerza entre el directorio y un hombre como Napoleón Bonaparte, que tenía en sus manos todo el prestigio de sus victorias en Italia, que le habían devuelto a Francia enormes territorios y enormes glorias y grandes exacciones que provenientes de Italia arreglaron muchos de los problemas económicos que desencadenaron la Revolución Francesa. Napoleón era un mito para los franceses. ¿Qué iba a pasar? Ya lo veremos después. Por ahora quedémonos con que en Fructidor, Napoleón Bonaparte, a través de Augereau, eso lo dijeron, sin derramamiento de sangre, se produjo la revolución. 160 fusilados, dice el gran escritor André Castelot, no estarían muy de acuerdo con esa idea de que el Fructidor se hizo sin derramamiento de sangre. El directorio sigue en funciones, año de 1797, pero Napoleón también. Esta es la historia que les recordamos a ustedes gracias a ASESCO. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 2 minutos.